en ese texto. Cuando habla de ciencia, tiene la misma interpretación que tendría la palabra de ciencia en los dones espirituales, es decir, la posibilidad de comprender, la posibilidad de entender diferentes situaciones. Más allá que la ciencia como método científico puntualmente, habla más de la posibilidad del ser humano de poder comprender. Entonces, de hecho, la ciencia, la justicia y la santidad de Cristo habla precisamente en el capítulo de cómo Cristo puede comprender las situaciones humanas y cómo a través de Cristo podemos comprender también situaciones nosotros. Listo, ¿alguien más quiere comentar algo respecto a la lectura? Sí, sí, ven, hay algo que me pareció muy interesante también de la última parte, ya que Olvita tocó ese punto. Decía, donde habla de Jesús hecho hombre, decía que Cristo vino a la tierra con todos sus atributos esenciales de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos como seres humanos que imitar a Cristo, porque Cristo imita y es la imagen de Dios. Ok, listo, muy bien, muy buen aporte. Listo, entonces vamos a dar inicio a partir de esta ronda de preguntas que estuvimos desarrollando. Y antes quisiera mencionar algo que puede que suene un poco polémico, pero pues es, no porque sea polémico deja de ser cierto. Para la teología puntualmente, la existencia de Dios de alguna manera está justificada a partir de la necesidad que tiene el hombre de ser salvo, desde la teología. O sea, casi que para que podamos comprender todo este asunto de una manera teológica, debemos interpretar a Dios desde la postura de la humanidad. Es decir, que sin los seres humanos, digámoslo de alguna manera, el propósito de la teología no existiría. Esto no necesariamente implica que en el mundo natural, que en la realidad, que en la existencia, sea de esta manera. No sé si me estoy dando a entender. Básicamente, la piedra angular de la teología, como reflexión humana por tratar de comprender a Dios, es el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es justamente el que presenta un problema en el cual se vincula a Dios. Y su problema tiene que ver con su condición pecaminosa. Para que lo podamos comprender de esta manera. Entonces hemos llegado como al punto clave, si bien no es el clímax, pero sí es donde empieza a desarrollarse puntualmente el sentido de la teología sistemática. ¿Por qué? Porque si analizamos a Dios y si tratamos de estudiar a Dios como esa fuerza sobrenatural que está por encima de todo, que es el creador, pues está muy bien, pero se queda cojo respecto al vínculo y a la parte práctica que es finalmente la necesidad que nosotros tenemos. Volver todo este conocimiento abstracto para que tenga una practicidad. Entonces llegamos a un punto determinante y hay que hacernos una pregunta que ha rondado desde tiempos inmemoriales y se han tratado de hacer respuestas oportunas a partir de la mitología, a partir de el sincretismo, a partir de las religiones totémicas de la prehistoria, a partir del animismo, una cantidad de cosas. Y yo quiero que ustedes me ayuden a contestar esta pregunta. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la humanidad? Piénselo ahí por un momento, a ver quién se atreve a dar las primeras palabras. Bíblicamente o científicamente o Como podamos definirlo. Si podemos pues el, definirlo de alguna de esas maneras, pues ideal, pero por lo pronto tratemos de definirlo de alguna forma. pues el ser humano es una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Bueno, entonces acá tenemos una postura donde parte desde el vínculo espiritual. ¿Qué otra definición podríamos dar? Podríamos decir que el ser humano es el vínculo directo con Dios, o sea, entre la naturaleza y Dios. Puede ser, me parece interesante esa posición. ¿De qué otra forma lo podemos definir? También puede decir que el ser humano es un ser creado, bueno, creado por Dios, pero integral.
que tiene un cuerpo, que tiene un alma, un espíritu, que tiene emociones, que tiene también sensaciones, que piensa, que es autónomo. Eso también se podría hacer una definición de ser humano. Ok, también podría ser una definición. Y la vaina se nos complica más, el ovillo se nos complica cuando la pregunta la aterrizamos hacia nosotros y nos preguntamos, hombre, ¿quién soy? En el caso de las hermanas, mujer, ¿quién soy? Y empieza a desprenderse una cantidad de elementos. Y digamos que existen maneras como se puede llegar a definir desde el punto de vista de la antropología teológica, puntualmente la humanidad. Y básicamente tenemos dos caminos. El primero se llama el tricotomismo. Para los que toman apuntes. Tricotomismo. Y el segundo camino que podemos intentar dilucidar para definir o proponer una definición se llama dicotomismo. Con D e I. Dicotomismo. Tricotomismo y dicotomismo. Y vamos a ver las implicaciones que puede llegar a tener esto. Cuando analizamos el Antiguo Testamento, partimos de una postura en esencia dicotómica, es decir, que ve a la humanidad como un todo compuesto por dos partes, compuesto por una parte espiritual y una parte corpórea o física. ¿Qué elementos encontramos de juicio para llegar a esto? Pues que sencillamente cuando se habla de que los muertos parten, de que alguien se muere, no entramos o el relato bíblico no entra a detallar otra cosa, sino el que descendió al Seol, o que descendió, o bueno, que fue al seno de Abraham. Entonces, en esencia, el judío es y cree solamente que el ser humano lo compone una parte inmaterial y una parte material. No obstante, cuando nos paramos desde el Nuevo Testamento, Pablo nos propone algo demasiado platónico. Y cuando me refiero a platónico es puntualmente del pensamiento de Platón, el discípulo de Sócrates. Y allí es donde nos propone que el ser humano básicamente está compuesto por tres elementos, al igual que lo hizo Platón. Todo hay que decirlo. Es decir, que está compuesto, según como lo interpreta Pablo, que está compuesto por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. Pero ahí se nos embolata el asunto un tanto, porque no hay como una frontera definida respecto a cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma. El cuerpo no nos ofrece ninguna dificultad porque lo entendemos como esa comprensión física de la humanidad. Pero bueno, ¿y cuáles son los límites del alma? ¿De qué se encarga el alma? Entonces hemos montado un interesante en donde el alma básicamente se ocupa de los elementos pasionales, emocionales, volitiva de alguna manera, y el espíritu, que básicamente es como un terminal exclusivo para la comunicación con Dios. Entonces tenemos esas dos maneras de definirlo y ambas son bíblicas. También hay que decir las cosas sean dichas de paso. Y entonces entramos acá a complicarnos un poco respecto a desde qué posición podemos asumir la definición de qué es la humanidad. Entonces, honestamente, si tratamos de poner esos límites y esa definición de roles entre el espíritu y el alma, nos vamos a estresar un poco más y nos vamos a complicar, porque realmente no existe como una distinción, y Pablo no tiene reparo en proveernos una taxonomía un poco más explícita a qué se refiere con cada uno de esos componentes. Pero en lo que sí estamos seguros es que hay una parte de la humanidad que es trascendente y una parte que es intrascendente. Esta parte trascendente justamente es lo que está dentro de nosotros. Y quisiera poner en la conversación una frase, o más bien un coloquio corto, un diálogo corto muy conocido, respecto a que se encuentran en algún momento un astronauta y un neurocirujano. Y entonces el astronauta parte de una posición atea y dice: yo he estado en el espacio y nunca he visto a Dios.
mientras que el neurocirujano desde una posición teísta. Vamos a proponer que es de Asambleas de Dios, porque pues, debemos identificarnos toda la imagen corporativa y el tema. Y entonces el neurocirujano dice, pues yo he operado muchos cerebros y jamás he visto un pensamiento. Entonces, pues ahí tenemos dos elementos bastante curiosos que nos llevan a reflexionar respecto a nuestro ámbito trascendente. Nosotros no somos conscientes de dónde está nuestra alma, como tampoco somos conscientes de dónde está nuestro espíritu, pero somos conscientes de que existe algo más allá de lo físico, algo más allá de lo que es tangible. Y ese otro componente entonces vendría a ser nuestro cuerpo, que está enfermo constantemente. Usted me dirá, no, pero es que yo no tengo ninguna enfermedad. Pero si somos honestos, todo el tiempo nuestras células están muriendo. Es decir, nosotros estamos enfermos y va a llegar un punto en donde la regeneración celular no va a ser factible. Entonces, en ese momento le decimos que partió a la presencia del Señor, ¿cierto? Entonces, son esos dos componentes en los cuales se define la humanidad. Ahora, ustedes mencionaban algo muy importante, mis amadas hermanas, que estuvieron más activas en la parte inicial, respecto a la manera en que nos asemejamos a Dios. Y esa manera como nos asemejamos a Dios no tiene que ver con lo físico, no tiene que ver con lo estético, no tiene que ver con lo genital, sino tiene que ver con lo espiritual. ¿Sí o no? Según lo que ustedes me proponían, porque estábamos hechos de imagen y semejanza de Dios, pero Dios no tiene cuerpo. Entonces, al no tener cuerpo, entonces, ¿en qué nos parecemos? Pues sencillamente en ese componente que trasciende, llámese espíritu, llámese alma, bueno, no sabemos bien cómo son los límites de ello, pero pues básicamente en ese componente es donde nos parecemos a Dios. Y eso tiene una cantidad de implicaciones, porque entonces lo material tiende a pasar a un segundo plano. Si bien la palabra del Señor en libros como Isaías nos exponen el interés divino de que nosotros seamos sanos, pero hay un interés un poco no, muchísimo más profundo en cuanto a seamos salvos. Y quisiera que ustedes reflexionaran conmigo respecto a las palabras que le da Jesús al joven que meten por el techo los amigos. ¿Sí recuerdan ese pasaje bíblico? Baja el hombre del techo y Jesús hace una pregunta absurda como solamente las podría hacer él. Y le dice, ¿qué necesita que haga por usted? Y entonces yo me imagino, vamos a especular, se mira las piernas el hombre, de alguna manera le hace un gesto que está postrado en una cama. Y de alguna manera como sarcástico también el tipo, diciendo como, pues, a ver, no puedo caminar, ¿cómo decir que qué necesito? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Tus pecados te son perdonados. Entonces esto nos muestra, y lo mismo va a ocurrir con el pasaje del ciego Bartimeo. Primero, que hay un interés en cuanto al componente espiritual y trascendente de la humanidad que sobre el componente físico e intrascendente. Entonces aquí empezamos a hacer una antropología teológica que se centra en aquellas cosas que van a tener una implicación en la eternidad. Usted se puede operar, no sé, hacerse la rinoplastia, ponerse implantes, hacerse el diseño de sonrisa, pero finalmente eso no es lo que más le importa a Dios de usted. Sino lo más importante de Dios, a partir de esta lectura que estamos haciendo, es lo que está adentro de nosotros. Y lo vamos a encontrar representado también en lo que ocurre con David, la elección de David y la unción de David, que Samuel está pues un poco interesado en la parte física de sus hermanos mayores y el Señor le dice, calma amigo, mire primero el corazón, yo miro el corazón. Entonces pues esto nos empieza a vislumbrar una intencionalidad de la antropología teológica y es el interés de Dios por la salvación y por ese componente trascendental que tiene el ser humano. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me gusta leer y estudiar. No, profe, todo bien. Listo, perfecto. Entiendo.
Listo, perfecto, súper. Entonces, ya tenemos que el ser humano es un compuesto, es un individuo compuesto por una parte material y una parte inmaterial, cuya parte inmaterial presenta un interés más profundo por parte de Dios y es la única que puede atender también a Dios. De hecho, también lo establece el Nuevo Testamento cuando nos menciona que quién se podrá comunicar, quién podrá discernir los pensamientos del que están en el hombre, pues solamente el espíritu, ¿sí o no? Nos lo menciona allí como esa conexión que puede establecer el ser humano con Dios. Ahora, si nos remontamos un poco a los eventos del Génesis, vamos a encontrar una aparente contradicción. No sé si ustedes la han notado. Y es que en el relato de Génesis capítulo número 1 difiere un poco, bastante, del relato del Génesis capítulo número 2. ¿Sí se han notado esa gran diferencia? En uno se menciona la historia de la ausencia de un par de costillas de los varones y la explicación que se da a partir de esto es que el hombre estaba muy solo, Dios decide sumirlo en un sueño profundo y cuando está durmiendo le extrae una costilla y a partir de esa costilla crea a su complemento biológico llamado mujer. Mientras que es bastante curioso porque solamente hay un capítulo de diferencia en esa aparente contradicción, pero ya vamos a ver si es contradicción o no. Y en el otro relato que aparece allí, entonces se menciona que Dios crea a varón y hembra y pues básicamente les otorga todo un sentido biológico de la reproducción. Ahora, ¿será que existe una contradicción entre esos dos relatos? La verdad es que no los podemos ver como contradictorios, sino como complementarios. Porque están mostrando de fondo el interés de Dios por crear un ámbito masculino y femenino. No estamos hablando de un asunto genital. Y ya creo que llegamos al acuerdo de que eso no es el mayor interés de Dios y no es ello en donde nuestra semejanza y nuestra similitud con Dios, esos atributos que hemos heredado de Él, sino que habla básicamente de un complemento entre dos fuerzas. Podríamos llamarlo de alguna manera una fuerza un poco más creativa, donde reside también todo el asunto reproductivo de la mujer, su posibilidad de dar vida, que en primeros años de la humanidad fue adorada, la fertilidad, y un componente de fuerza, de vigor, que está relacionado con lo masculino. No estoy diciendo que las mujeres no puedan tener vigor ni que puedan ser fuertes, no. Yo estoy partiendo del hecho de que comprendemos esa ese gran complemento que está proponiendo Dios a través de la creación de la humanidad. Y es bastante interesante esto porque nos pone a reflexionar respecto a los objetivos que buscaba Dios con la creación del ser humano. Y los objetivos, como los decía el texto, tienen que ver con dominio y con también administración. Y no sé si ustedes notaron, me pareció muy interesante lo que proponía el teólogo. Este fragmento de la lectura fue de la teología sistemática de James Bosworth. Y él dice que nosotros no podemos pretender señorearnos sobre la creación porque nuestra naturaleza lo impide en este momento al no ser completo ya el plan en Cristo Jesús. Porque esto va en contravía a lo que justamente desencadenó buena parte de la gran contaminación ambiental que tenemos hoy por hoy. El avance industrial y el avance del capitalismo, por llamarlo de alguna manera, tuvieron origen en el protestantismo alemán e inglés respectivamente. Y se partía de una posición en donde el ser humano era la parte más alta de la creación y eso le daba derecho a la destrucción de todo lo que estuviera ahí para abajo. Y según lo que nos propone el autor, a partir de la relectura bíblica, entonces estamos ahí estamos usufructuando algo que no podemos hacer. Y esto nos abre todo un panorama respecto al papel que juega la humanidad con la creación. Y anoche, mientras estudiábamos un poco esto con mi esposa, ella estaba haciendo la lectura, íbamos al tratado de antropología teológica más interesante que encontramos en la Biblia, que está en Romanos.
Entonces, le voy a dejarlo como tarea, no porque vaya a pedir informe de ellos, sino para que se tome usted el tiempo de leer lo que dice Romanos del capítulo 5 al 8, en esos capítulos puntualmente, porque nos abre un panorama impresionante, y ahorita lo decía Jamie también, y tiene que ver con que el ser humano, en el plan de Dios, básicamente era el intermediario entre Dios y la creación. Y esto es fuertísimo hablándolo teológicamente, porque cuando el ser humano peca, decide pecar, hace uso de su voluntad y peca, entonces corta esa comunicación que hay entre Dios y la naturaleza misma. Y dice Pablo que la naturaleza gime también por el Redentor. Y entonces el ser humano empieza a tratar, no sé si usted ha visto a alguien que se está resbalando y busca de alguna manera agarrarse de la parte alta, o tal vez si usted no alcanza las barras más altas de Transmilenio, no sé si ha tenido ya ese momento en que voltea el Transmilenio y usted no alcanzó a coger la baranda, la barra más bien, y se va de lado. Lo mismo está tratando de hacer el ser humano a partir de intentos propios. Y como Dios tiene un interés muy fuerte con su creación, entonces se da cuenta que solamente a través de Cristo Jesús puede proveer esa manera de que el ser humano pueda ser agarrado. No agarrarse de Dios, sino ser agarrado y poder recuperar su rol de mediador de alguna manera entre Dios y la creación. Y esto tiene una profundidad teológica y bíblica muy fuerte, porque el ser humano no solamente perdió la posibilidad de estar comunicándose con Dios permanentemente en el momento de la caída, sino que abandonó y renunció a su rol dentro de la creación. Y entonces la caída empieza a tener un matiz totalmente distinto, porque es renunciar voluntariamente a una serie de beneficios que teníamos y que no podremos recuperar sino hasta que se perfeccione la obra, es decir, hasta que Cristo vuelva, pero que de alguna manera podemos tratar de arañar a través de Cristo Jesús. Por eso les digo, el sentido de la teología está justamente en la humanidad, porque la humanidad le da sentido a la encarnación de Cristo y le da sentido al plan de Dios. Hablando en el ámbito teológicamente propiamente dicho, porque si bien la Biblia también nos establece que el Señor nos buscó por amor a sí mismo, entonces eso es otro harina de otro costal. Entonces la humanidad, en el momento de caer, empieza a renunciar a esa cantidad de elementos. Y yo les tengo una pregunta: ¿existe el pecado original? Quisiera que me ayudaran a contestarla. ¿Existe el pecado original? Para mí no existe, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios no tiene pecados, entonces yo creo que no existe. Claro que sí, Señor. Ok, ¿quién más? El pecado es pecado. Hablábamos de eso ahorita con mi hija. El pecado, no existe un pecado original, sino el pecado se llama pecado, sea el que sea. Ok. Para mí sí existe. Existe porque aún el mismo salmista en la palabra de Dios nos dice que fue concebido, ¿cómo es que dice la palabra? La tenía en la cabeza. Fue concebido en pecado. En pecado me concibió. Entonces yo pienso mi que madre, sí. pero En pecado, gracias, Zulmita. Gracias, Zulmita. Y yo pienso que sí de todas maneras porque la humanidad pecó y aun cuando nosotros, aún sin conocerlo, inmediatamente nosotros llegamos a esta tierra, como el Señor nos da a nosotros la voluntad, que nos da esa decisión, esa libre decisión de escoger un camino o el otro. Yo pienso que hasta que no escogimos el camino de Cristo, ahí hay un pecado original, ahí hay un pecado adquirido desde, obviamente desde Adán, hasta cuando llega Cristo a nuestra vida y ahí se rompe. Entonces yo pienso que hay un pecado original. Ok, listo. ¿Quién más? Tenemos entonces 2 votos a favor de la no existencia del pecado original, una opinión, un voto a favor de la sí existencia del pecado original. Alguien que
¿Quién más? Bueno, ¿quién más argumente? ¿Quién más argumenta su posición? No, yo estoy de acuerdo Yo con lo pienso que que manifestaba Fabián hace un momento. O sea, el pecado original viene desde los primeros que estuvieron en la tierra creados por Dios, que fue Adán y Eva. Entonces, ya cuando ellos tomaron su decisión de pecar, ya inició ese pecado original. Y nosotros lo llevamos hasta que reconocemos a Cristo y somos libres de ellos. Ok, Angélica también iba a decir algo. Yo pienso que no hay pecado original, lo que sí hay es una naturaleza pecaminosa, pero el pecado, porque entonces estaríamos ya condenados. O sea, obviamente sí necesitamos ir a Cristo para la salvación, pero un bebé que acaba de nacer no está condenado. Ok, bueno, aquí se nos está volviendo un asunto de género, porque las hermanas opinan que no existe, pero los hermanos dicen que sí existe. Bueno, voy a leer acá un comentario que Yo escribieron. también quiero participar. Ok, dale. Pues yo pienso que hablar de pecado original suena como injusto, porque pienso que sería como cargar con la culpa de otros y entonces estaríamos validando lo que pensamos tradicionalmente, que hasta que un niño nace con culpa y si no es bautizado y si llega a morir, entonces pues gravísimo, ¿no? Entonces pienso que, o sea, sería injusto para el ser humano cargar con algo que no cometió, con, un- con unas culpas que no cometió desde su nacimiento. Es lo que yo pienso humanamente, en mi humanismo. Pero pues, sí, o sea, para mí definitivamente no creo que, no me parece justo que el Salmo dice, en pecado me concibió mi madre. Mi mamá me concibió en pecado. Y eso no quiere decir que porque mi mamá me concibió en pecado, yo nací cargando un pecado. Porque es que pasó una moto y no tengo audífonos. Ese análisis me parece, si lo analizamos así, me parecería injusto con la misma humanidad. No sé si estoy en lo correcto o estoy equivocada. Bueno, pues la mejor manera de tratar cuando tenemos este tipo de dificultades es tratar de comprender y rastrear dónde aparece el concepto o en dónde aparece la palabra por primera vez. Entonces, esto es una herramienta muy útil dentro del estudio hermenéutico porque nos provee el camino para tratar de ponernos en el papel o en los zapatos de la persona que crea el concepto. Cuando hablamos del concepto de pecado original, no está registrado como tal en la Biblia. En la Biblia no aparece en ningún momento pecado original, como tampoco aparece en ningún momento el asunto del libre albedrío como tal. Son conceptos que han sido no impuestos, que han sido incorporados dentro del argot, pues producto de diferentes reflexiones. Realmente quien establece el asunto del pecado original va a ser como tal la institución católica, entendiéndola como la iglesia a la cual nosotros pertenecíamos todavía en aquellos tiempos, por allá en el siglo IV. Entonces se establece que el ser humano nace pues defectuoso de fábrica y que esto nos lleva pues a la necesidad de la salvación de Dios, propuesta a través de Cristo Jesús. Y los filósofos han divagado respecto a ello en cuanto al estado de naturaleza, es decir, cómo es el ser humano originalmente. Entonces, por mencionar a un par de ellos, podríamos tener el debate clásico que hizo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que decía que el hombre nace bueno, el ser humano nace bueno, pero la sociedad es la que se encarga de corromper. O también podríamos tener la visión que tuvo Thomas Hobbes, en donde él establecía que el ser humano nace picho por naturaleza y que producto de esa maldad que lleva implícita, entonces es necesario el Estado, que el estudio que él hace en el Leviatán es justamente para dar sustento a que el Estado es el único que puede lidiar con el estado de la naturaleza del ser humano, que es mala por esencia. Entonces, aquí tendremos que detenernos un poco
y dirigirnos nuevamente al Tratado de Antropología Teológica por excelencia, que está en la Biblia, y es justamente lo que ocurre en Romanos, capítulo número 5, 6, 7 y 8. Estos 4 capítulos son elementales porque nos hablan acerca de cuál es la condición del ser humano que lo lleva a la necesidad de la salvación. Entonces, el primer elemento que toma en cuenta Pablo tiene que ver con la ley. Y entonces él empieza haciendo una reflexión respecto a si la ley es buena o es mala. Porque él dice, es que si a mí no me dijeran no hay que codiciar, yo no codiciaría. No sé si bueno, de pronto los que tengan hijos más grandecitos han escuchado la frase de no le prohíba porque más lo hace. Yo no, entonces la hemos escuchado bastantes ocasiones. Y entonces Pablo acude... Profe, Señor. profe, qué pena. En cuanto a lo que estás diciendo, yo argumentaría más bien el punto de que la ley se nos es dada para saber qué es bueno y qué es malo. Si yo no supiera que la ley dijera, exacto, eso es lo que dice Pablo y argumenta precisamente en Romanos, que si yo no supiera que robar es malo, porque me lo dicen que es malo, pues yo lo haría porque es algo natural que todo el mundo lo hiciera, más dicho. Como si la celebración de las brujas es bueno para todo el mundo, pero la palabra de Dios me dice que eso aborrece, ¿no? Entonces, pues, básicamente es eso. Sí, precisamente a eso digo. Entonces Pablo establece el punto de que la ley empieza haciendo su reflexión respecto a si la ley es buena o es mala y llega a la gran conclusión que la ley es perfecta, que lo que hace la ley como tal es servir como pastillas reveladoras. Entonces, no sé si usted ha tenido que ir al odontólogo en algún momento y le proponen emplear estas pastillas rojas que no se quitan con nada y usted se siente la persona más sucia del mundo porque según las mismas pastillas y las mismas gotas usted se lava mal sus dientes. Entonces, básicamente la ley cumple esa función de ser una pastilla reveladora porque muestra la insuficiencia del ser humano para alcanzar la perfección. Y entonces Pablo empieza a decir, porque es que yo que intento hacer lo bueno, pero no hago lo bueno sino hago lo malo, porque hay algo dentro de mí que me obliga a hacer lo malo. Entonces aquí empieza la traducción del lenguaje actual, emplea el término naturaleza pecaminosa, pero el término naturaleza pecaminosa también resulta insuficiente, porque en realidad la palabra que utiliza Pablo es sarvix, y sarvix es carne. Entonces Pablo empieza entonces a mostrar una dicotomía dentro de su tricotomía. En la parte no corpórea, en la parte trascendente, entonces establece que existe el espíritu y la carne y ambas están en una manera encontrada, en donde el espíritu de alguna manera se conecta con lo divino, mientras que la carne me lleva al alejamiento de lo divino. Partiendo también, no sé si quepa el caso, la reflexión de las leyes de la termodinámica, que no existe el calor, no existe el frío, perdón, sino la ausencia de calor, y que no existe la maldad, sino la ausencia de Dios. Entonces, de alguna manera, lo que busca la carne, entonces, es crear ese contrapeso respecto al espíritu. Que el espíritu busca elementos perfectos, elementos buenos, responder a ese llamado que le hace Dios, mientras que la carne funciona como una especie de peso que le arraiga a mantenerse alejado. No voy a decir hacia abajo porque entonces podríamos pensar en el infierno y no viene al caso porque eso no está dentro de la mente de Pablo el proponer esto, sino está proponiendo que hay una tensión fuertísima y que es irreconciliable además. De hecho hay un himno muy conocido en donde se canta que la carne y el espíritu tienen una lucha viva, que la carne tira para abajo y el espíritu arriba. Está en un corrido tecno-mexicano, está en alabanza dominicana. Es una canción bastante popular, sobre todo para quienes llevemos un buen tiempo caminando con el Señor. La cantábamos muchísimo en antaño. Y entonces Pablo propone que justamente el problema es sarvis, no una naturaleza pecaminosa, sino un componente dentro de la humanidad que le lleva hacia lo malo. Y si comparamos esto con el pecado original, resultan ser elementos disímiles. Porque lo que propone Pablo es que esta naturaleza está allí
y que el ser humano obedece a ella, A mí me impresiona mientras la que el moto asunto tan del buena. pecado original propone más bien como una especie de tumor que puede llegar a extirparse. Lo vendría a desarrollar Pobre años más corazón, a adelante, mí me siglos más impresiona adelante, la moto. Karl Barth, el teólogo suizo. ¿Por qué? Porque si existiese el pecado original Pobre organismo. y se pudiera extirpar a través de la creencia, de la fe, del acercamiento a Cristo, entonces no habría razón por la cual el cristiano pecare nuevamente. Pero si consideramos dentro del tema del hilo argumentativo de Pablo que hay un componente en el ser humano, dentro de su naturaleza, que es la carne, que no necesariamente tiene que ver con el cuerpo, porque ahí ya, cuando confundimos la carne con el cuerpo, nos estamos metiendo en territorios de herejías de los gnósticos del primer siglo. Ya vamos a ver por qué. Sino que existe un componente dentro del ser humano que le lleva a menospreciar, o más bien que le lleva a alejarse constantemente de Dios. Entonces entenderíamos y comprenderíamos el porqué de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, entendiendo lo que el bautismo en el Espíritu es un elemento que nos da las arras y las certezas de que hemos recibido al Señor y hemos contestado a la propuesta que Él nos hace de vivir como hijos suyos. Pero el cristiano adicionalmente del bautismo en el Espíritu, y lo menciona Pablo, tiene que estar constantemente buscando la llenura del Espíritu, la plenitud del Espíritu. Y esto se logra a través del cultivo de las disciplinas espirituales, oración, alabanza, adoración, ayuno, una vida de santidad, que busque, que su objetivo sea satisfacer esa necesidad que tiene el ser humano de que el espíritu esté fortalecido para que no haga las obras de la carne. Y luego Pablo, en Gálatas 5, nos va a exponer las consecuencias de obedecer a la carne. Y estas consecuencias son, pues, sexuales también, se incluyen, pero también la cantidad de comportamientos que nosotros indiscutiblemente tendemos a hacer. Los chismes, las contiendas, las iras, las blasfemias, buena cantidad de elementos que menciona Pablo allí, que incluso hasta algunos pastores han reprendido, ¿no? Que el demonio de la ira, y pues Pablo nos dice que eso no son demonios, sino es el propio ser humano víctima de su autodegeneramiento, alejándose constantemente de Dios. Entonces, yo entiendo la posición de Rafa y de Fabi respecto a que no hay manera de que el ser humano se acerque a Dios sin responder a ese llamado que le hace el Señor a través de Cristo Jesús. Y que sí, y concuerdo con ustedes en que incluso en los bebés más pequeños se puede empezar a evidenciar esa naturaleza pecaminosa que tiende a engañar. Los bebés se engañan. Entonces, ¿por qué toca no creerle al recién nacido que está llorando por hambre cuando empieza a llorar y llorar? Porque los bebés tienen la posibilidad de engañar. O sea, yo estoy completamente convencido, y hay estudios neuropsicológicos que demuestran lo infravalorados que nosotros tenemos a los bebés. Que no podamos de pronto establecer un código lingüístico con ellos no implica que ellos sean totalmente incautos en el sentido de su comportamiento. Un bebé está en la plena capacidad de engañar. Ahora, yo no quiero decir con esto que cojamos, no sé, los bebés a golpes porque están engañando. Es que usted tiene el pecado, entonces lo castigo, no. Pero también entiendo la posición de Fabi y de Rafa en establecer que el ser humano necesita a Cristo porque algo dentro de sí mismo lo lleva constantemente a alejarse de Dios. Y también la Biblia, de hecho la Biblia es la que responde a todo esto, no soy yo, la Biblia es la que lo responde, cuando establece que el hombre que pecare, éste morirá. Yo no puedo morir por los pecados de alguien más. Más bien lo que representa la caída de Adán y Eva es la constante caída que tiene el ser humano al tomar decisiones que lo alejan de Dios. ¿Qué condenó a Adán y a Eva? ¿El haber comido del fruto? No. El no haberse arrepentido. El no haberse arrepentido de haber desobedecido una orden abierta de parte de Dios. Ese fue realmente el gran pecado de ellos, y fue gran pecado de ellos porque ellos consideraron ser iguales a Dios.
Es que cuando usted desobedece, aquí me voy a poner un poco pastoral, pero es pertinente hacerlo. Es que cuando usted desobedece a Dios, está equiparándose a su mismo nivel. Cuando Dios le dice que no debe comportarse de determinadas maneras, y usted lo hace, está diciendo es que yo soy igual que Dios. No necesito que usted me dé consejos a mí. No necesito que me diga qué hacer porque yo soy autónomo, yo soy autosuficiente. Esa es la desobediencia. Y por eso es el énfasis que hace la serpiente, el animal, dentro del relato bíblico. Acá no vamos a hablar si es históricamente preciso, si fue así textualmente, pero sí lo que estamos proponiendo acá es que el ser humano, cuando la serpiente le dice, es que Dios sabe que si usted come del fruto va a ser igual a Dios. Él. Entonces ahí el ser humano, pues, pues bacano, ¿no? ¿Cómo no voy a querer yo ser igual a Dios, que crea todo lo que hay? Y además me tiene a mí disque administrador. Entonces toma esa decisión de suplantar a Dios y es donde entra el pecado. Entonces el pecado en sí es la desobediencia, y para nosotros el pecado en sí sigue siendo la desobediencia en cuanto a la oportunidad que le da Dios al ser humano de ser ¿Cómo salvo, están? A la orden. que es a través de Cristo Jesús. Como les decía en algún momento, Dios no tiene los pecados que usted ha cometido, y el día del juicio final va a empezar. Rafael Otaro Hernández, el día 21 de noviembre usted hizo esto a las 8:50 y todo el mundo poniendo cuidado de cómo Dios lo pasa a descargos a usted. No, lo que nos dice Hebreos es que si para nosotros no basta la sangre de Jesús, solamente nos queda una horrenda expectación de juicio. Y que el gran pecado que hay para la humanidad es que habiendo tenido el salvavidas, que habiendo tenido ese camino propuesto por Dios, esa invitación hecha por Dios para vivir como hijos suyos, lo rechazaron. Como se establece también en las parábolas del Nuevo Testamento, cuando menciona el gran banquete. Entonces el rey convoca a todos sus grandes consejeros, le rechazan. Y entonces convoca a todos los que no merecían ser parte de ese banquete, porque él ya tenía todo preparado. Entonces debemos concluir acá algunas cosas que tienen que ver con que en el ser humano existe una tendencia a pecar producto de su misma humanidad, como decía Fabi, producto de que tenemos la capacidad de tomar decisiones. Hace 8 días, terminando la clase, Isabela me hacía la pregunta de ¿por qué, si Dios sabía que íbamos a pecar, nos permitió pecar? Y es una pregunta completamente válida, porque pues nos hubiéramos ahorrado toda una cantidad de desastres a lo largo de la historia. Pero es que Dios no tiene interés en tener unos autómatas que responden a unos impulsos predeterminados, sino Él quiere que nosotros voluntariamente nos acerquemos a esa mano ya extendida que Él tiene, que es Cristo Jesús. Entonces Jesús, Dios, envió a su Hijo unigénito, tiene la mano extendida, y lo único que necesita el ser humano, metido entre el fango de su propia humanidad, de su autodegeneramiento, es que saque la mano y le dé la mano a Cristo Jesús. Piense usted en Armero. De hecho, hace pocos días se cumplió, hubo aniversario de este gran desastre terrible para la historia colombiana. Piense usted en alguien de Armero que está tapado hasta el cuello de lodo, y que hay alguien que le da la oportunidad de darle la mano para sacarlo. ¿Qué es lo lógico? Pues que esa persona estire la mano y se agarre de la mano que ya está propuesta. Eso es lo lógico. Y eso es lo que va a ocurrir en un escenario real. Pero qué curioso que el ser humano, preso de sus propias concupiscencias, de su naturaleza que en la carne se aleja más y más de Dios, se niega a aceptar esa mano extendida de parte de Él. Y cada persona que va por el mundo sin aceptar a Cristo en su corazón está jugando a lo mismo que esta persona que se está hundiendo permanentemente en Armero, en nuestro caso hipotético, que lo único que tiene que hacer es tomarse de la mano y responder a ese mensaje. Entonces acá se nos aparece, en esta nueva reinterpretación, en esta nueva lectura que estamos haciendo de la antropología, no sé si a usted, pero a mí sí,
un gran sentido de urgencia, de presentar a otros el por qué es necesario responder a ese mensaje y esa invitación que está haciendo Cristo. Entonces toda esta gran vuelta que damos es el ser humano, es en esencia dicotómico con un componente espiritual, alma, bueno, como lo queramos llamar, y un componente físico que necesita la redención por parte de su creador. Y a partir de esa necesidad se provee la solución, que es Cristo Jesús. Entonces, todos aquellos comportamientos que van alejando al ser humano, producto de esa naturaleza pecaminosa, de esa carne, que se va alejando, se va alejando, se va alejando cada vez más, entonces son los que nos terminarán alejando completamente de Dios. Y Dios, producto de su omnisciencia, de su omnipotencia, de que ya lo sabe todo antes de que ocurra, con gran dolor en su corazón, sabe quiénes se condenarán, pero no puede hacer nada por ellos porque ya lo hizo todo. Si me hago entender, no es un asunto de que no pueda hacerlo porque no sea omnipotente, sino porque ya hizo todo lo que estaba a su alcance. La encarnación misma de Cristo para reconciliar a la naturaleza con su creador, pero el ser humano tristemente no aceptará. No, en un solo color, no. Es un asunto bien complejo, entonces el ser humano. Y quisiera ir culminando en estos minutos que nos restan de clase con una reflexión que hace un teólogo muy importante del último siglo, del siglo XX, del siglo pasado, que se llama Jürgen Mühlmann, alemán él. Sí, porque ese Mühlmann no es apellido de, no sé, de Chocontá, de Suezca, no, es un apellido alemán. Y entonces menciona justamente un mito en un libro que se llama El hombre. Y tiene de las máscaras chinas. Y establece que los chinos creían firmemente que nosotros los seres humanos llevamos constantemente una máscara. Y que a medida que iba pasando el tiempo nos íbamos cambiando constantemente de máscara, se nos iban cayendo una cantidad de X cantidad de máscaras, y en el momento en que moríamos era porque no teníamos más máscaras que mostrar. Y entonces la gran reflexión a la que llega él es la necesidad de aparentar, de cargar unas máscaras, cada vez nos está matando respecto a ese mensaje y esa invitación que nos hace el Señor, que estamos rechazando permanentemente. No, que soy muy joven para vivir mi vida, una máscara. No, que yo soy bueno, yo no le hago nada mal a nadie, otra máscara. No, es que los pastores roban, otra máscara. Estamos empleando máscaras y se va a llegar el punto en que no tengamos más máscaras, y cuando llegue ese punto será muy tarde, porque no vamos a poder responder a esa invitación que nos hace el Señor. La antropología teológica tiene una gran cantidad de elementos. Acá en este punto de la teología sistemática se estudian temas tan polémicos como el asunto de las comunidades LGTBI respecto a la teología, que no entraremos a profundizar el día de hoy, porque siento que es más pertinente esta gran profundización, más bien este paneo general. Entra aquí respecto a, ¿será que es posible que otras religiones o personas de otras religiones se puedan salvar? También lo reflexiona la antropología teológica. La antropología teológica reflexiona respecto a por qué nosotros estamos siendo sometidos constantemente por los sistemas políticos, económicos, sociales, una cantidad de cosas. Entonces es un tema muy bonito, y yo de verdad que les motivo de todo corazón a que profundicemos en él, porque vamos a encontrar elementos muy muy profundos, elementos como lo que es el pecado mismo, cuál es la necesidad que tiene el ser humano de pecar, porque hay una necesidad implícita en él que le invita a pecar, y a la vez volvemos al asunto del espíritu y la carne. La carne necesita que el ser humano peque, mientras que el espíritu necesita que sea vivificado. Entonces hay una lucha constante, una gran tensión que ocurre dentro de sí mismo. Y todo esto para llegarnos a dar cuenta que el gran enemigo que tiene el ser humano en sí mismo para acercarse a Dios es sí mismo. Diga allá en su casa, mi peor enemigo soy yo.
mi peor enemigo soy yo, no es ni Belcebú, ni Satanás, ni la serpiente antigua, ni el espíritu de Jezabel, ni la maldición generacional. Nada de estos elementos son su peor enemigo es usted mismo. Y mientras el ser humano no comprenda su posición dentro del reino de Dios, dentro del propósito de Dios, seguirá obedeciendo a la carne. Entonces, todo esto para llegar a esa gran conclusión. Qué curioso es el ser humano, que cuando va a nacer no quiere salir, cuando se va a morir no quiere morirse, cuando necesita salvación decide no aceptar. Bien complejos nosotros, ¿no? Por eso decía también el texto bíblico, nos hiciste un poco menores que dioses, porque utiliza la palabra Elohim, que la traducción suena un poco menos hostil cuando le ponemos ángeles. Pero sí, nos hizo un poquito menos que dioses, nos legó una cantidad de atributos comunicables que podía legarnos y aún así seguimos empedernidos en no querer aceptar su voluntad. Bueno, mis amados, hasta este punto existen preguntas, dudas, comentarios, aportes, aclaraciones. ¿Alguien quiere hacer la oración de fe en esta tarde? Bueno, todo lo que de pronto deseen comunicar en su corazón. ¿Todo bien? ¿Los dejé preocupados? ¿Los dejé como achantados? Yo veo acá unos rostros como pensativos. Y eso finalmente es el objetivo de todo esto. Ahora, quisiera hablar un poco respecto a la tarea que venimos realizando. ¿Cómo vamos con la lectura de Hechos? ¿Difícil? ¿Fácil? Ni tan difícil ni tan fácil, pero ahí vamos. ¿Cuántos ya tienen todas las menciones que se hacen Hechos del Espíritu Santo? ¿Nadie aún? Listo, perfecto. Entonces vamos a dedicar Yo la tengo, pero es que me causa una intriga. Y es que Isabela lo está haciendo con la Reina Valera, yo la estoy haciendo con la traducción lenguaje actual y cambia la cantidad de veces que se nombra el Espíritu Santo en el texto. Claro, pero entonces nosotros vamos a incluir aquellas menciones también explícitas e implícitas. Entonces si dice el Espíritu de Dios, pues obviamente incluyala también. O si aparece el Espíritu con E mayúscula, también estará hablando del Espíritu Santo. ¿Listo? Ahí para que lo tengamos en cuenta. Entonces esta semana también la vamos a dedicar a ello. Ya la próxima semana entonces haremos la siguiente parte de la tarea, que espero que de todo corazón sea de mucho provecho, además para comprender lo importante que es para el autor de Hechos la presencia y obra del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces podemos dar por concluida nuestra clase el día de hoy, mis amados. ¿O existe alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quiere aportar algo más? Profe, Señor. a mí me quedó sonando la posición de Zulmita, creo que fue, respecto a la pregunta que hiciste. De verdad, un niño, un bebé, uno nunca lo educa para que haga mal, sino al contrario, para que haga lo bueno. Porque un niño venimos, ¿no? Como con esta condición de querer hacer lo que se nos antoja y preciso lo que nos antoja es lo que es incorrecto. Pero también desde el punto de vista, como, bueno, no soy Dios y entrar en la cabeza de Dios es un misterio muy grande y no es la tarea específica de nosotros como seres humanos. Yo pienso que nosotros como seres humanos debemos obedecer al que todo lo sabe. Pero quiero hacer una pregunta respecto a la posición de su. Por un bebé, de verdad, no teniendo la conciencia aún de qué es bueno y qué es malo, y poder tener ese poder de decisión o de elección más que todo. En el caso de que llegue a morir, pues igual no podría ser juzgado o sí podría ser juzgado. O sea, Pero ¿cómo va a ser juzgado si ni siquiera es consciente de sus actos? Un niño, un bebé que no tenga ese poder de elección, es como Fabi. que todavía no entiende, no tiene la capacidad de elección. ¿Cómo verlo? ¿Cómo poderlo masticar? Porque si no dejó pensativo.
Bueno, pues la Iglesia Católica nos proveyó una solución. Ellos se lavaron las manos lo más de chévere. Entonces, si el chino usted lo bautiza, listo, ya, salvo, porque ya fue bautizado y recibió el primer sacramento. No obstante, para nosotros cambia un poco el asunto porque se posterga la edad del bautismo respecto a precisamente la pregunta de Fabi, de preguntarse hasta qué punto se tiene conciencia o no. Un bebé recién nacido, yo creería desde mi posición, que no puede llegar a ser juzgado como tal vez alguien que tenga ya una conciencia un poco más despierta. Ahora, tristemente, hay casos documentados de niños de 5 o 6 años que han matado y lo han hecho de manera deliberada. Entonces, cuando ya entra esa posibilidad de hacer el mal, no producto de la naturaleza, sino deliberadamente, de que toma la decisión de actuar mal, pensaría yo que ya entra también a formar parte del juicio de Dios. Aunque, como dice Fabi, es muy complicado tratar de ponerse en la mente de Dios cómo equilibra esas fuerzas, ¿no? De el bebé recién nacido, el bebé un poquito más grande, para poderlo pues comprender. Pero sí podemos transformar esta curiosidad justamente en una gran reflexión respecto a la niñez, de que desde que edad realmente tan pequeños están expuestos a tantas cosas. Por ejemplo, un bebé que ha sido violado, un niño que ha sido abusado sexualmente, ya empieza a tener una cantidad de implicaciones bastante difíciles para los cuales la Iglesia debe proveer ayudas. Y debe proveer ayudas que trasciendan un poco más al hecho de que Dios sabe cómo hace sus cosas, porque a veces nos limitamos un poco al respecto. Entonces sería muy interesante también plantear este otro tipo de estrategias de atención. Pastora. Ahí fue un poco evasiva la respuesta, pero es que no hay manera un poco más certera de poderla responder. Entonces, No, de acuerdo. Gracias. Listo. Vamos a hablar al Señor para que Él nos ilumine y para que todo esto que comprendimos hoy nos lleve definitivamente a ser mejores creyentes y a ser mejores hijos suyos. De hecho, desde anoche estoy supremamente pensativo respecto a la naturaleza de la humanidad y a este rol que Él nos delegó de ser los mediadores entre creador y creación, y que sencillamente por nuestras acciones y por alejarnos de Cristo constantemente estamos diciendo no gracias, tengo otras cosas más importantes que hacer. Entonces decimos, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este día que tú nos das. Gracias por esta clase que como siempre nos deja con más preguntas que respuestas, Señor, pero sabemos que tú también eres fiel y verdadero y que tú eres justo y que en tu presencia, Señor, todo lo podemos llegar a comprender a su debido tiempo, Señor, ya sea nuestra vida presente o nuestra vida futura, Dios. Padre, nos entregamos delante de ti y te pedimos que nos ayudes a ser mejores creyentes, pero más allá nos ayudes y nos enseñes a ser mejores hijos tuyos. Porque tú, Padre, estableces en tu palabra que no vendrás por una iglesia de cristianos, sino una iglesia sin mancha ni arrugas, sin denominaciones, sino que lo único que busca en su corazón es alabarte y alegrarte y agradarte a ti también, Señor. Padre, te entrego la vida de cada uno de mis estudiantes que están en esta tarde. Bendícelos, protégelos, llénalos de ti, Señor. Y gracias por darme el privilegio hermoso de ser partícipe de este proceso de enseñanza, donde ellos también me aportan muchísimas cosas para mi ministerio. Te alabamos y te bendecimos y rogamos de una manera muy especial, Padre, que protejas a nuestros hermanos en San Andrés y Providencia, que nos ayudes a hacer soluciones para ellos, Padre Celestial, porque no basta solamente con orar, sino también es importante mostrar empatía y mostrar de lo mucho que tú nos has dado. Lo hacemos hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, cuídense.